Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su serie de programa Salud es Armonía. El día de hoy tenemos un invitado especial. Vamos a ver quién es ella para que ustedes la conozcan. Sí, bueno, eh, como siempre, les quiero presentar a la maestra Dolores García, ¿sí? Ella está certificada en biomagnetismo por la Universidad de Chapingo en México. Ella fue exalumna del doctor Isaac Gois, que fue el fundador de esta corriente a través de los imanes. Trabaja la terapia integral con liberación de emociones, el ajuste energético, tiene 12 años de experiencia como terapeuta formadora y como ya lo había puesto en la imagen, ella va a hablarnos precisamente del par biomagnético. Buenas tardes, Lolita, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches, depende de cómo nos vean. Bienvenida a tu programa Salud es Armonía, Lolita. ¿Cómo estás? Muchas gracias, un gusto estar con ustedes, compartir con ustedes este espacio y pues con todos los que por ahí nos escuchen. Yo bien, gracias. ¿Ustedes también se les ve bien? Muy bien. José Luis, Elvira, ¿cómo estás? Buenas tardes, nos volvemos a ver como cada 8 días. Y ahora tenemos una amiga que es Lolita, que claro, la conocemos, sabemos que es Dolores García, pero nosotros la conocemos con Lolita porque la conocemos desde hace mucho tiempo y la queremos mucho, con mucho afecto. Te agradecemos, Lolita, que estés con nosotros. Y como tú ya sabes, estuvimos en otra plataforma, en otra base, hace algunos meses contigo, platicando sobre biomagnetismo, pero ahora queremos platicar un poquito más sobre todas las cosas que quedaron pendientes. Vamos a platicar un poco de los imanes. Bueno, para los que no vieron el otro programa, Lolita, platícanos primero qué es el biomagnetismo, o también conocido desde el concepto del doctor Boyce como profesional médico, como magnetismo médico. ¿Nos quieres platicar un poquito, Lolita, de ello? Bueno, pues es una terapia que fue descubierta por el doctor Gois hace aproximadamente 30 años, donde usamos los dos polos del imán, el positivo y el negativo, para buscar en el organismo del ser humano encontrar el equilibrio de su pH y de esta manera lograr la eliminación de patógenos que pueden estar afectándonos nuestros organismos, produciéndonos algunas enfermedades específicas o simple y sencillamente un desequilibrio en nuestra salud. Muy bien. Hablando de temas que por ahí estamos interesados, todos los que no conocemos mucho de biomagnetismo, ¿qué es lo que pasa cuando pones imanes? Sabemos que todos los seres vivos y a veces los no vivos que se mueven por ahí, como los virus que utilizan a las células para poder vivir, pues tenemos una serie de sustancias internas que son positivas y otras que son negativas, como el cloro, el potasio, el sodio, que nos permiten vivir. Incluso otras sustancias que forman dentro de esas mismas cargas eléctricas, pues la base de la vida, como pueden ser los carbohidratos, las proteínas. Y no me voy a meter a profundidad en esto, pero ¿qué hace los imanes cuando tú colocas cargas positivas y negativas, como tú lo comentabas hace un rato? ¿Qué hace con esos organismos? ¿Cómo los equilibra? ¿Cómo elimina las enfermedades? Sería interesante conocer esto, Lolita. Cuando ponemos, por eso le llamamos par biomagnético, o por eso se le llama par biomagnético, porque buscamos equilibrar el pH en el organismo en base a los dos polos. Muchas veces en alguna enfermedad hay alguna bacteria que se desarrolla en un órgano que tiene un pH alcalino y hace una simbiosis con algún otro virus o parásito, algún otro patógeno en otro órgano que tiene una carga ácida. Entonces buscamos, al poner el par, un equilibrio del pH. Esto lo logramos en aproximadamente un 15, 20 minutos, donde cada órgano se le puso el polo del imán
para quitarle lo ácido a un órgano y lo demasiado alcalino al otro, buscando de esa manera lograr el pH o el nivel de pH ideal. Fíjate que está muy interesante esto que tú nos comentas, Lolita, porque no solamente lo maneja el biomagnetismo, fíjate que hay técnicas de alimenticias, por ejemplo, la trofología o la nueva nutrición y algunas otras técnicas que están buscando precisamente buscar el equilibrio del pH, porque ese pH genera muchos problemas, no solamente a nivel de la aparición de patógenos, como tú dices, de bacterias, de virus, de parásitos, patógenos que necesitan un pH especial para poder vivir, sino que también la estructura corporal se echa a perder. Si yo le pongo mucho ácido a mi mano, pues sencillamente se me agujera, ¿no? Si meto mi mano en un recipiente con cloro y lo dejo ahí un rato, pues se desbarata mi piel. Pero lo más grave es a nivel interno y lo más grave es cuando existan condiciones ácidas o muy alcalinas en exceso que permite que estos organismos que afectan al cuerpo pues se reproduzcan. Entonces es muy interesante esto. ¿Cómo ves, José Luis, esta parte, Elvira, esta parte que nos platica Lolita? Sí, creo que precisamente el estudio del doctor Gois está basado básicamente en el pH, sí que debe ser lo más cercano a lo neutro. Sí, el pH más o menos se mide entre 1 y 14 rangos y el intermedio, el 7, es el ideal, más o menos, ¿no? Aunque creo que el ideal es 7.4, el pH de la sangre, básicamente, de los órganos. Pero yo tengo idea que el par biomagnético no nada más influye o controla o regula el pH, sino también nos sirve para estimular puntos de acupuntura, influye de una manera positiva en las células sanguíneas. ¿Todo esto es cierto, Lolita? Así es. De hecho, por ejemplo, volviendo a lo que comentaba Alfredo, la disfunción de las glándulas principales muchas veces de nuestro organismo es a causa de la acidez en las glándulas y nos ocasiona una disfunción de la misma y como consecuencia muchas enfermedades. Efectivamente, el par biomagnético, además, bueno, lo principal es lograr el equilibrio del pH para lograr que nuestro organismo responda de manera ideal, pero efectivamente, como dices, José Luis, sí nos ayuda a estimular, a tratar de regenerar a algún órgano, la piel, alguna patología que esté por ahí. También es muy bueno bueno, lo manejamos como par especial en el momento donde hay, por ejemplo, algún golpe, alguna inflamación. Ahí lo podemos usar en un par específico para lograr desinflamar, sedar, de esa manera. En ese caso, todavía funciona lo de la cuestión nada más magnética, de que el polo sur es analgésico y el polo norte antiinflamatorio. Sí, así es. El polo negativo lo usamos para desinflamar, para sedar, para disminuir. Y el positivo lo ponemos para acelerar. Por ejemplo, hay el par que le llamábamos par trauma. Si yo me caigo y me golpeo la rodilla, pongo el polo negativo en la zona de dolor y el positivo lo ponemos en el riñón para acelerar la desinflamación y de esa manera lograr disminuir el dolor.
Oye, Lolita, en este caso, con lo que tú nos estás platicando y lo que le pregunta José Luis, hay un eje de conducción en el concepto. Si yo voy a poner el imán en negro, pues, en la carga negativa, ¿sí? Sí, sí, o es positiva el negro, es negativa, ¿no? Negativo, sí. Y si yo pongo el imán en negativo, voy a lograr que se desinflame, que se elimine, y si pongo la carga positiva en el rojo, voy a lograr que se active. Entonces, ese es el eje de conducción del biomagnetismo, o hay otro eje de conducción, Lolita, o esa es la base. No, esa es la base. Utilizar los dos polos para crear una simbiosis y de esa manera actúe en creando el equilibrio. El equilibrio del pH se logra manteniendo, por un lado, aumentando con el polo positivo ¿qué? Y con el polo negativo quitando ¿qué? Mire, bueno, el polo negativo lo usamos cuando en un órgano hay demasiada acidez del pH, hablando de pH, cuando en el negativo normalmente corresponde a órganos donde está el pH demasiado ácido. Y el positivo es donde está el pH demasiado alcalino. Lo ponemos, se logra la simbiosis para equilibrar los dos órganos en cuestión. O sea, si yo tengo una acidez muy grande en mi estómago, me pongo en mi panza o en mi estómago o en mi vientre un imán en negro y se empieza a apoyar bajar la acidez. Bueno, ahí sería como, lo utilizaríamos como más bien como magnetismo. No, en el par biomagnético buscamos encontrar el patógeno o el órgano en disfunción y en base a los dos polos lograr el pH neutro o ideal para que se normalice. No, muchas veces ahora, bueno, como en tantas cosas, se ha desvirtuado porque luego buscamos, creemos que es la receta de cocina. Y lo más ideal es encontrar y hacer un rastreo completo del organismo, ¿sí? Hay situaciones donde manejamos que, por ejemplo, tú puedes traer algún síntoma gripal, tos, flemas, cosas así, y la gente va a pensar o va a creer que te lo voy a poner el par biomagnético en los bronquios. Y eso nos puede estar hablando de que hay activo el virus de la brucela, que nos ocasiona esos síntomas. Entonces, por eso es tan ideal un rastreo completo de todo tu organismo para en sí darte una terapia integral, no quitarte ni caer en las terapias que te quitan el síntoma. En esta terapia buscamos adentrarnos al fondo de tu organismo y hacerlo de forma integral, eliminando bueno, neutralizando el pH para eliminar todos los patógenos. En sí, el par biomagnético no mata los patógenos. Es tu organismo el que los elimina una vez que tu pH está en un punto neutro o ideal. Como no tienen de dónde alimentarse, los patógenos se desprenden y mueren. Fíjate que eso que estás diciendo es bien interesante, Lolita. Hace unos días fui con el médico. Te voy a platicar mi experiencia y experiencia de otros. Y te platico mi experiencia no porque sea yo, sino para soportar lo que tú estás platicando. Yo llego con el médico con tos, llego que me duele el pecho, me duele la garganta, me duele toda esta zona, y obviamente yo pensaba que traía bronquitis.
Yo pensaba que traía un problema de garganta porque me ardía la garganta. Entonces me dice el médico, me hace todo el estudio de síntomas y me hace la revisión. Dice, no estás enfermo de vías respiratorias, estás enfermo de un problema gástrico que traes. Entonces, tiene mucho sentido lo que tú estás diciendo en relación a hacer un correcto rastreo, que ahorita nos vas a platicar qué es eso de rastreo, para que no se equivoque en dar un antibiótico, por ejemplo, un antiinflamatorio para las vías respiratorias, cuando en realidad las vías respiratorias no son el problema. Puede traer, pues lo que tú dijiste, brucelosis, o puede traer una gastritis muy fuerte provocada precisamente por un patógeno. Eso es muy interesante lo que tú dices, pero si nos quieres hablar en este contexto de qué es primero el rastreo y luego regresamos a esa pregunta para continuar con la maestra Elvira, algunas consideraciones que tienes. Pero espérame, Lolita, antes de continuar, vamos a hacer una pausa para identificación del canal y regresamos. Muy bien, pues continuamos después de esta identificación del programa. Nos quedamos preguntándole a Lolita precisamente qué es el rastreo para poder regresar después de un panorama general de lo que es el rastreo a lo que estábamos comentando sobre hacer un buen diagnóstico para no cometer los errores que a veces la gente común y corriente cometemos, que traemos una enfermedad cuando en realidad no traemos eso, ¿no? Adelante, por favor, Lolita. Claro. Mira, en el rastreo básicamente es la identificación de qué órganos se encuentran con un pH desequilibrado. Vamos mencionando infinidad de pares que ya están estipulados, que encontró el doctor Gois. Tenemos una lista donde vamos mencionando todas las glándulas, todos los órganos, donde se pueden encontrar diversos patógenos, pero hacemos un rastreo desde la pineal hasta la planta de los pies. Vamos recorriendo o vamos mencionando los órganos y manejamos lo que es, puede ser por medio de las piernas, de los pies, perdón, donde vamos mencionando los pares y donde hay algún acortamiento de uno de los miembros, que normalmente es la pierna derecha la que se acorta, ahí sabemos que hay la necesidad de poner el imán en polo negativo. Después buscamos con qué bacteria o con qué virus lo está sosteniendo, que es donde seguimos mencionando otros órganos para ver cuál es, dónde se hace la simbiosis, para poner el otro polo, que sería en este caso el polo positivo, y así lograr que se equilibre. Porque, por ejemplo, para que haya algunos síntomas en la enfermedad, tú puedes traer alguna bacteria o algún virus, pero si no hace resonancia, en el caso de la bacteria con algún virus, nos puede hablar de que hay esa bacteria, sin embargo, no está haciendo resonancia, no está activa la enfermedad como tal. Entonces pasamos, hacemos un rastreo completo de todos los órganos, porque si tú vienes, por ejemplo, a consulta conmigo, te voy a checar todo.
tú puedes venir y decirme, tengo malestares gastrointestinales o traigo dolor de cabeza, pero eso implica que puede haber varios órganos en disfunción, puede haber varios patógenos en tu cuerpo. Entonces vamos a hacer un chequeo completo, donde vamos a revisar todos tus órganos, todos tus sistemas, todos tus glándulas. También el par biomagnético es muy interesante porque podemos diagnosticar si hay, por ejemplo, disfunción del sistema nervioso central o del parasimpático, si hay alguna disfunción de alguna glándula. Por ejemplo, cuando hay disfunción del sistema nervioso central o no está funcionando al 100, pues obviamente tenemos presa de todos los órganos autónomos y eso ya nos da otras pautas o otras cosas a qué prestar atención, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay personas que pueden tener muy mala digestión, pueden pasarse tomando remedios, antibióticos, etcétera, y no es una bacteria la que tenemos que quitar. Tenemos que equilibrar la acidez en el sistema nervioso central para llevarlo a neutro y así solo tu organismo empiece a funcionar como debe ser. A ver, nada más viendo, puntualizando, preguntar. Lo que sucede es que el terapeuta se conecta energéticamente con el paciente. ¿Es así? Así es. Tú pueden ser sus pies, que es lo generalmente, pero pueden ser las manos o pueden ser otras estructuras. Y entonces tú empiezas a preguntar energéticamente a nivel de los campos mentales y energéticos, cómo está el órgano. Y el órgano te contesta a través de una acción corporal que viene siendo el acortamiento del pie. ¿Así es esto? ¿O cómo Sí, es? nos da, ¿cómo se llama? Al mencionar el órgano, se maneja la respuesta. Por ejemplo, cuando yo estoy con los pies del paciente, con el paciente en presencial, nos da una respuesta muscular inteligente, así lo llamamos, donde al mencionar el órgano en disfunción se acorta. Ok, y entonces tú ya dices, este es el órgano que está mal y hay todo un protocolo para la colocación de los imanes que estableció el doctor Boyce. Así es. Ponemos el par, como te comentaba, buscamos dónde se va a impactar. Por ejemplo, si yo encuentro que hay acidez en el hígado, vamos a buscar en dónde se va a impactar o se va a poner el polo positivo para crear la simbiosis y lograr el equilibrio del pH. Muy bien, cómo ves esto, Elvira? Me parece muy interesante lo que se está diciendo, puesto que estamos hablando de que todas las células están rodeadas por agua, nuestro líquido intersticial es agua justamente que graba psiquismo. Entonces, aunque aparentemente pudiéramos pensar que este par biomagnético va a incidir solamente sobre enfermedades físicas, me parece que el trabajo es más profundo, puesto que empieza al aplicar los pares biomagnéticos, la comunicación entre las frecuencias que emiten los virus y las bacterias, entre unas y otras, es cortada o modificada por el imán que está aplicado, de tal manera que esta conexión de enfermedad que hay entre un órgano y otro a través del líquido corporal se desinstala. Entonces, me parece que como todo está íntimamente ligado al final, si trabajamos sobre un órgano que ya está afectado, también la emoción que generó el problema, también esa emoción puede irse modificando, puesto que la carga del imán, del par biomagnético, tiene frecuencias positivas, la psique del paciente también se va a transformar y en consecuencia las ondas vibratorias que están emitiendo los virus y las bacterias pueden ser modificadas y desde ahí puede venir la curación del problema. Espero que
si sea así, si no de cualquier manera, Lolita, quiero preguntarte más. Tengo un par de preguntas respecto a este testeo, a este reacción corporal inteligente que tiene la persona cuando el terapeuta hace el testeo. Lolita, ¿algún comentario de esto? Bueno, sí tiene razón totalmente Elvira, ya que nuestro organismo somos del cuello para abajo somos 80% agua y del cuello para arriba somos 90% agua. Los imanes también penetran a lo que es la célula sanguínea, ya que en nuestro organismo, como tú lo mencionaste hace ratito, tenemos magnesio, tenemos hierro. Entonces, la acción del imán se impacta en las células, hace su recorrido y se logra el equilibrio. José Luis, ¿cómo ves esta circunstancia? Es una situación muy interesante, lo que nos está platicando Lolita y lo que nos platica Elvira sobre esta situación en el concepto de tratar de equilibrar no solamente tan elemental como poner un par y ya va a cambiar el pH, sino que tiene impactos todavía más fuertes en el concepto del psiquismo, en el concepto del equilibrio intracelular, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves, José Luis, esta parte? Sí, exactamente. Como yo pregunté en un principio, en cuanto a que si los pares magnéticos influían positivamente en las células sanguíneas, y es precisamente pues lo que la maestra Elvira nos acaba de decir, o sea, la simbiosis que se da entre célula y célula a través de esa agua, pues es precisamente lo que da esa influencia de los pares magnéticos. También sabemos que los pares magnéticos pues aceleran la asimilación de las sales, ¿verdad? Como bien lo ha mencionado también Lolita. Entonces sí es una parte bien interesante y sobre todo pues la manera en que se diagnostica en esta terapia. Sí, yo escuché, bueno, leí al doctor Gois, nos decía que precisamente a través de, para él poder sustentar que el par biomagnético es un tratamiento médico, pues él hace un diagnóstico etiológico y un diagnóstico diferencial, que es precisamente, pues ya no a través de las terapia o de las situaciones comunes de laboratorio, de radiografías, sino a través de ese diagnóstico del testeo, como se le conoce en esta terapia. Fíjate Lolita, fíjate José Luis y Elvira, que más allá de la terapia de biomagnetismo, la medicina actual deja a un lado, por ejemplo, toda la parte de lo que se llamaba anteriormente anamnesis, es el concepto de la parte de la medicina clínica, donde el médico, sin necesidad de tantos estudios de laboratorio, de gabinete, y tanto lo que se hace ahora con la medicina química o la medicina a través de fuentes más bien más amplio que la radiología, sino del concepto energético a través de o radiológico a través de las cámaras, nos dan un resultado. El médico antiguo hablaba mucho sobre el concepto de la clínica, y entonces casi todos los médicos modernos no son enseñados con ese concepto de medicina clínica, sino medicina de gabinete o medicina de estudios de laboratorio. Sí, claro, te hacen un estudio de 40 y tantos elementos y te sacan toda una serie de estudios de aparatos carísimos, y claro que van a dar con el resultado. Pero anteriormente no existía todo ese tipo de cosas, y qué bueno que existen, ¿no? Qué bueno que existen. Pero sacabas un diagnóstico adecuado, claro, la ciencia ha avanzado, ya no necesitamos fallar muchas veces en el diagnóstico. Pero regresando al proceso del biomagnetismo, el doctor Gois creo que es una persona que, bueno, tiene algunos años, tiene años ya,
y trabaja la parte clínica mezclada propiamente con el concepto del imán. Entonces nos da el par biomagnético, el biomagnetismo médico, porque trabaja mucho precisamente con la parte del diagnóstico, pero mezclado al magnetismo. No sé qué opinas, Lolita, de esto. Bueno, que nuestro rastreo es nuestro gabinete de análisis, de radiografías, de tomografías, etcétera. Ya está comprobado científicamente. En Alemania han hecho, y en otros países, se han hecho pruebas donde va una persona al laboratorio, le hacen todo el tipo de pruebas, entra al gabinete, pasan con nosotros como terapeutas, se hace el rastreo, nosotros sin saber previamente los resultados del laboratorio o de estudios, hacemos el rastreo. Se comparan y resulta una efectividad total en el diagnóstico. Entonces, con esta terapia nos podemos lograr ahorrar análisis, algunos estudios más profundos que a veces no todo el mundo tiene la capacidad o están al alcance de toda Todas las personas, pero déjame platicarte algo, Lolita, porque es una realidad. A veces, como en cualquiera de las terapias tradicionales o las terapias no convencionales o las terapias naturales, a veces pensamos que yendo a tomar un curso de biomagnetismo en unas horas o en unas 2 o 3 días, ya vamos a ser expertos o terapeutas en biomagnetismo, ¿no? Y esto lleva mucho tiempo, muchos años. Tú fuiste la maestra mía y de varios de los que conoces alrededor de mi grupo, y pues no supimos como niño reprobado, ¿no? No sabemos hacer el testeo porque esto implica una profunda entrega y un profundo conocimiento de lo que está sucediendo. Es como cualquier otra terapia, como puede ser el péndulo hebreo del cual platicamos hace unos programas con Elvira, que no es un juego, sino un conocimiento profundo, si quieres en realidad no caer en la charlatanería, ¿sí? No sé qué opinas tú de eso, Lolita. Así es, Alfredo. Yo creo que debemos ser terapeutas comprometidos, saber que estamos tratando con un ser humano integral, con una situación muy delicada que es la salud, y que debemos comprometernos, buscar la salud integral de la persona que nos da la confianza. Es como te comentaba, no podemos dar recetas, no son recetas de cocina, es un rastreo completo, es comprometernos con su salud, con la confianza que nos están dando. Desgraciadamente, como en todas las terapias, hay quien se llega a convertir en un charlatán. Pero yo creo que es un gran descubrimiento el que ha hecho el doctor Gois, es una gran ayuda a la humanidad y que debemos darle el respeto que se merece, tanto a la técnica que él ha descubierto, como a cada persona, a cada paciente, no paciente, a cada ser que se acerca a nosotros a darnos la confianza de encontrar su salud. Sí se siguen, de hecho, seguimos en constante aprendizaje. ¿Por qué? Porque se siguen descubriendo pares. Ahora con lo de esta pandemia que está tan presente ahorita en nuestras vidas o que nos ha modificado tantas cosas, el doctor Gois hizo su comunicado de dónde podemos encontrar el virus, cómo podemos sobrellevar de una mejor manera el evitar contagiarnos, y si nos contagiamos, cómo evitar llegar a casos extremos. Entonces, sí hay que comprometernos a seguir estudiando, a no saber qué es tener un par de imanes en las manos y decir ya, de aquí no pasa. Muy bien. Elvira, ¿qué opinas? Pienso que es muy importante esta reflexión en el sentido de que tenemos a un ser humano frente a nosotros con toda la confianza puesta, y que todas las terapias exigen, porque es una exigencia de fondo, de una preparación
y de un compromiso ético sobre lo que vamos a tratar. Me parece muy interesante las respuestas que el testeo arroja, porque una vez más comprobamos que toda la sabiduría está ya en nuestro cuerpo y solo es necesario un mecanismo, una herramienta que dispare la respuesta correcta. Me llama la atención y quiero preguntarle a Lolita, ¿por qué normalmente la pierna derecha, el hemisferio izquierdo, que es el que rige el lado derecho, es el que responde al testeo? Me inquieta esta pregunta. Sí, Lolita. Bueno, en Ecuador, de hecho, la respuesta sería el pie izquierdo, el que hace el acortamiento. La verdad, muy interesante lo que me pregunta. Lo voy híjole, a estudiar un poquito más, porque a mí así me lo enseñaron, que esa es la respuesta que me va a dar. También sé que hay pacientes donde la respuesta es contraria, sería con el pie izquierdo, que es muy raro, pero en todo caso ahí me estaría diciendo que el polo negativo va del lado contrario. O sea, se invertirían los polos. Ok. Interesante. Lo dejamos para acá. Vamos a tener otro programa contigo, como hemos quedado con todos los que Voy a hemos... contestar, perdón. Voy a contestarte, lo olvidas, lo prometo. Y no, no hay ningún problema. Fíjate, muy interesante, Lolita y José Luis y Elmira, que a veces va una persona a recibir una terapia, de cualquier terapia que haya complementaria, y no le hizo, y entonces juzga de charlatán o de ignorante a la persona que le hace. Y bueno, es muy fácil decir esto, pero no es tan fácil decirle, por ejemplo, un médico científico, cuando vas con él, te da un antibiótico y no te funciona, ¿sí? Llegas, le dices, no me funcionó, te da otro antibiótico y ahora sí te funcionó. Es decir, no todas las terapias sirven para todo, ¿sí? Hay algunas cosas que son más propicias para solucionar un problema, aunque obviamente, como en el caso de un antibiótico general, pues te soluciona todos los problemas, pero hay antibióticos, por mencionar algún medicamento que son específicos para solucionar algo. Entonces, desde mi punto de vista, hay terapias que funcionan para uno y otras terapias que funcionan para otro, aunque generalmente funcionan para lo que fueron hechas. No sé qué opinas, José Luis, de esto. Sí, se me hace muy interesante tu postura, pero también recordemos que los antibióticos naturales, los antibióticos medicinales, pues llegan un momento dado en que el virus, el patógeno, se hace inmune a ese medicamento, ¿sí? Entonces es cuando en realidad no funcionan, porque ya por alguna manera yo ya lo tomé en X tiempo y ya se me hizo inmune mi virus a ese patógeno. Yo quisiera preguntar un poquito, hace un momento Lolita habló acerca de los pares, ¿sí? Y que hay nuevos pares para, por ejemplo, ahorita para el caso del coronavirus. Yo más o menos tenía idea que había pares regulares, pares especiales, diferente clasificación que hacen de pares. En este caso, ¿cómo sería cómo clasificaríamos ese nuevo par? ¿Como un temporal, como un especial? ¿Cómo lo clasificarían? Y además de lo que le preguntas a la maestra Lolita, también algo interesante, pues cuando empezó el tratamiento con los pares biomagnéticos, no sé, Lolita, a lo mejor estoy equivocado, empezó solamente con el uretra, ¿no? Y ahorita ya son un número más significativo. No sé, para completar la pregunta de José Luis. Adelante, Lolita, por favor. De hecho, el primer par que encontró el doctor Isaac Gois es timo recto, que nos habla de un virus causante de inmunodeficiencia. Tienes razón, José Luis, hay pares, bueno, los clasificamos en lo que son pares especiales, temporales, bacterias, virus, reservorios. En este par nuevo que, bueno, no nuevo, de hecho ya existía, ya lo teníamos identificado
identificado, ya manejábamos el par de uretra-uretra, donde es muy fácil encontrar ahorita el virus que puede estar activo en el organismo del ser humano, dándonos un COVID positivo. Pero para que esto, para que pudiera ser un COVID positivo, tendríamos que encontrar la bacteria de la Bordetella pertussis, que esa la encontramos en el par de las bacterias que se encuentran contra ciego. Entonces volvemos a lo mismo. Hay, si el virus que se aloja en uretra no tiene si no le está haciendo soporte una bacteria, entonces no estaríamos hablando de la enfermedad como tal. Sí, así es. Por ejemplo, puede venir una persona a consulta, trae la bacteria de la tifoidea, pero si no trae el par de mediastino o sacro, que son los pares donde se alojan los proteus, me está hablando de que trae la bacteria, sin embargo no está desarrollando la enfermedad como tal. Tiene que haber siempre un virus que soporte a una bacteria o una bacteria que soporte a un virus o a un hongo o a un parásito. O sea, en sí, por sí no funciona solo una bacteria. Es muy interesante la visión del doctor Gois, ¿no? Es una visión donde más que el cuerpo serían los complementarios patógenos, ¿no? Son los que te dan la fuerza más que el concepto del cuerpo, ¿no? Ya lo había escuchado en alguna ocasión que a una bacteria tendría que ser la que soportaba al virus actual que tenemos como pandemia y bueno, sería cosa de que en el futuro la Organización Mundial de la Salud se abriera mucho más a estos conocimientos, que ya el doctor Gois ya presentó una serie de estudios a esta organización, pero bueno, hay quizá, no sé, no puedo asegurar, quizá hay otros intereses u otras formas diferentes de atender, ¿no? Que están protocolizadas de una manera más sencilla tal vez, no sé. ¿Algún comentario para terminar, José Luis? ¿Alguna pregunta para terminar con la maestra Lolita? Elvira, ¿alguna otra pregunta? Leí también por ahí de principios básicos en cuanto al biomagnetismo, ¿sí? Y que el principal concepto pues es el del pH, pero también nos habla de una ley de carga. ¿Esa ley de carga a qué se refiere, Lolita? Sí, no sé. ¿Sí? No entiendo la pregunta. Sí, hay un soporte básico, un soporte teórico para la cuestión de los pares biomagnéticos, ¿sí? Y estos soportes su concepto principal es la medición del pH, pero también hay un concepto de una ley de carga, entre otros, básicamente son cinco principios básicos, pero ese de la ley de carga me llamó la atención porque no la entiendo. Probablemente sea una pregunta muy concreta al estudio que presenta el doctor Gois, ¿no? Para poder sustentar ante la Organización Mundial de la Salud, no sé. ¿Estaríamos hablando de la carga de iones positivos y negativos? Seguramente esa es. Sí, porque no Sí, logro. sí, tiene una relación de lo que está diciendo Lolita, ¿no? Porque finalmente el ion positivo y el ion negativo es el que implica la que le da la vida y la permanencia de la acidez o la alcalinidad al bicho y que puede con ello vivir. No sé si sea por ahí, Lolita. Sí, era lo que quería preguntarle a José Luis, si era referente a eso, a lo que estábamos hablando, su pregunta. Porque, bueno, obviamente, pues nuestras células tienen iones
tienen diferentes cargas, ¿no? Por eso es también que usamos el par con los dos polos para restaurar y equilibrar las cargas negativas y positivas. Sí, esas son las cargas, sí, las supercargas posiblemente se teorizan de una manera pues diferente, pero realmente es el concepto del equilibrio de las cargas, ¿no? Elvira, una última pregunta. Sí, es una pregunta muy, digamos, cotidiana que me surge después de haber leído un poquito más sobre el tema. Y es muy simple. Por ahí se recomienda que durante la terapia el paciente vaya abrigado con ropas gruesas, de preferencia de algodón o de lana. Y yo me pregunto, porque siempre me hago esta reflexión, si nuestro cuerpo es un imán, de alguna manera, un imán que está emitiendo electromagnetismo, y utilizo ropas sintéticas que generan más electricidad, todos lo sabemos, es posible que esta utilización común de la ropa sintética sobre nuestro cuerpo altere también este imán, lo desequilibre, y también a la hora de la terapia es importante que el paciente vaya con ropas no sintéticas a recibirla. No, Elvira, bueno, en toda mi práctica, lo único por lo que pedimos muchas veces ropa de algodón no es tanto en la cuestión energética o eléctrica del cuerpo, porque lo pedimos ropa cómoda o de algodón para que el paciente esté cómodo. El paciente va a estar en una terapia aproximadamente 30 minutos, 45 minutos. Ponemos los imanes en diferentes partes del cuerpo. Muchas veces los pegamos con un pedazo de cinta, entonces es más cómodo para el paciente. Ahora bien, hay pacientes que manifiestan cierto friecito, hay unos que se relajan mucho, son diferentes reacciones del organismo. Es una terapia que no causa dolor, no debe causar dolor. Es una terapia donde buscamos el bienestar, la salud, sobre todo integral del paciente. Sí, efectivamente, pues nuestro organismo es un campo eléctrico, pero hasta la fecha no se ha demostrado que cause una reacción contraria la ropa de poliéster o cosas así. Ok, bien. Perdón. A lo mejor es parte del propio organismo. Yo te puedo platicar mi experiencia con Lolita. Yo voy con Lolita, primero me duermo y segundo me da frío, ¿sí? Pero ha de ser la propia reacción del cuerpo, ¿no? Normalmente yo soy una persona que la parte de mi metabolismo, aunque manejo la energía, la parte de la temperatura 36,5, normalmente yo genero mucho calor. Y al momento de estar haciendo la terapia, me empiezo a enfriar. ¿Por qué? No sé por qué. Posiblemente es por esa búsqueda del equilibrio. Y entonces sí le pido, oye, Lolita, ¿no tienes una cobijita que me prestes? Y me quedo dormido al grado tal que me pongo a roncar, ¿no? Le digo, a veces me pongo a platicar, Lolita está platicando conmigo y ya lo único que le digo, sí, ya no la oigo porque me estoy durmiendo, ¿no? Feliz de la vida. Me levanto y lo único que hago es darle las gracias a que horas desperté, ¿no? Pero sí, yo creo que las reacciones del cuerpo son diferentes, ¿no? Y una persona que recomienda esto posiblemente tenga ese tipo de vivencias con sus pacientes, ¿sí? Hay otros que a lo mejor pueden tener mucho calor, ¿no? No sé, Lolita, cómo lo veas, para cerrar. Sí, es bueno, cada organismo, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo el rastreo, así sea tiempo de frío, yo normalmente soy una persona muy friolenta. Cuando estoy haciendo el rastreo, como estoy interactuando con tu energía, entonces tiendo a que me dé calor o a veces hasta sudar. Sí hay cuando, por ejemplo, esa situación
de que sienten ligero frío o sienten necesidad de ir, de pasar al baño o de orinar, son reacciones de nuestro organismo al imán. De hecho, uno como terapeuta dice, muy bien, ¿no? Sí está actuando y actuando de una manera, digamos, pues bastante rápida. Pero es cada organismo. Cada organismo es un mundo de posibilidades, como uno de ustedes lo mencionaron, somos una creación perfecta. Entonces solo hay que buscar como que el equilibrio bueno, principalmente en el biomagnetismo del pH y pues de nuestra energía, ¿no? Ahora bien, ya nos hemos ido, se ha ido avanzando, se ha ido haciendo más completa la terapia, porque ahora ya también buscamos el nivel energético del organismo, del ser, y vemos a la persona que viene a nosotros a consulta como un ser integral, un ser energético, que también a veces traemos algunas emociones por ahí no procesadas que nos dan manifestaciones en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. También mencionaste hace ratito que va el paciente, ya sea con el doctor o con el terapeuta, y no me funcionó. También es parte de como consultante o como persona que busca su salud, estar realmente comprometida y segura de que te quieres sanar, de que quieres encontrar el bienestar y la salud. Ahí nos topamos a veces con personas que es difícil que realmente quieran sanar. Y eso está en todas. También es un compromiso no solo como terapeutas, sino como pacientes. Eso lo dijo Sócrates y lo dijo Platón en sus máximas, ¿no? No recuerdo quién exactamente. Si quieres sanar a alguien, primero pregúntale si está dispuesta a dejar la enfermedad, algo así decía, ¿no? Cierto. Bueno, vamos a dejarle aquí. Hay un siguiente programa ahorita para completar estos programas contigo de biomagnetismo sobre las diferentes terapias de biomagnetismo. Sé que hay en el campo psíquico, en el campo psicológico, en el campo físico, en el campo áurico. Hay una serie de clasificación de terapias que realiza el biomagnetismo, no solamente la enfermedad, entre comillas, común y corriente, sino que va más allá. Entonces lo platicaremos brevemente en otro programa porque ya no nos alcanzó ¿sí? José Luis, como siempre, muchas gracias. Elvira, como siempre, con tus comentarios interesantísimos. Y bueno, a Lolita le agradecemos mucho su aportación. Sé que es una persona que no le gusta la televisión, que no le gustan los medios electrónicos, que se pone a veces preocupada por dar una respuesta adecuada, pero no hay ningún problema. Estamos entre amigos en una plática de café, como lo hemos dicho siempre, con la finalidad de dar a conocer al mundo el conjunto de actividades y terapias que pudiéramos disponer de ellas. Muchas gracias, Lolita. Sé que eres una gran terapeuta, lo digo por conocimiento propio de tu trabajo, porque yo soy, aunque yo soy creador junto con otras personas de un sistema de Reiki y que tenemos muchos libros, soy fan también de los imanes, porque sé lo que hace el concepto de las energías no putativas, como en el caso de los imanes, es decir, las energías que no se ven, sino las objetivas, como es el caso de los imanes. Y en el caso de los imanes es excelente. Tú lo decías por ahí en una ocasión, Elvira, hay veces que podemos dar con Reiki, pero hay veces que cuando ya el concepto del problema se torna físico, a veces necesitamos los imanes o a veces necesitamos la medicina tradicional. Tú lo comentaste en una ocasión, depende de hasta dónde ha avanzado el caso, si está en el mundo físico ya impactado o si está apenas bajando en los cuerpos sutiles. Así lo comentaste, ¿verdad, Elvira? En una ocasión, luego lo dejamos pendiente porque sería un programa en el que aquí Elvira nos comería el tiempo por tanto que hay que hablar de ello. Muchas gracias a nuestros seguidores. Nos veremos en un siguiente programa. Gracias, Lolita. Gracias, Elvira. Gracias, José Luis, por su participación y nos vemos el próximo programa.